Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver hoy el mega resumen de 2024 de los temas 1 a 5. Si os gustan mis vídeos, pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a me gusta al vídeo, porque así tendremos más difusión con nuestros vídeos. Y bueno, también sería interesante que pusierais en qué semana os presentáis, porque así yo os puedo planificar un poco más que temas especiales podemos hacer hasta ese día, o si hacemos más de desarrollo, hablamos más de los test, hablamos cómo se hacen las preguntas de desarrollo, cómo estudiar los test, o lo que me propongáis también en vuestros comentarios, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo más importante de cada tema o las cosas que han caído más veces en test, en desarrollo, para que le deis una vuelta al temario. Aunque los que ya me seguís ya habéis dado una vuelta o varias vueltas, los que no, tenéis la oportunidad de engancharos ahora y darle una vuelta a los temas. Este primer tema nos basa un esbozo sobre Roma en la historia del mundo, pues resaltando la importancia de Roma, pues los 23 siglos de Roma, bueno, pues todo esto, ¿no? Lo importante que ha sido Roma. No me voy a detener en esto, que es un poco de historia y, bueno, lo repasáis. Es complicado que quieran preguntas de test, pero bueno, puede ser que alguna pregunta de test pudiera caer. Hay una continuación de Roma, tanto por su cultura, por la civilización, bueno, pues tenéis ahí un poco todas las cosas. En gran parte, ¿por qué? Porque el latín, ¿por qué llega a nuestros días? Porque el latín es el origen de nuestras lenguas romances y también otros conocimientos y descubrimientos como la agricultura, el control del ciclo del agua, son muy importantes que trajo la romanización, pero además el derecho y la romanización son los dos grandes legados, ¿vale? Eso dice el texto. ¿Cuáles son los dos grandes legados de Roma? Pues bueno, el derecho y la romanización. La romanización incluye varias cosas, ¿eh? La cultura, la lengua y una serie de cosas, ¿vale? Pues bien, seguimos. Los tres pilares de la civilización. Pues bueno, ya nos ha dicho que al principio era Grecia y que hay tres grandes pilares que sustentan la civilización occidental. Esos tres grandes pilares son la filosofía griega, la religión o el pensamiento judio-cristiano y el derecho romano. Entonces, ¿qué es Europa? Se pregunta el poeta Paul Valéry. Responde Atenas, Roma o Jerusalén. O dicho de otro modo, Atenas, el placer del conocimiento y la argumentación racional y la idea del hombre como medida de todas las cosas, Roma como el poder estatal organizado, el derecho, el estatus de ciudadano y Jerusalén con la moral subjetiva y la justicia universal. Bueno, pues ahí veis un poco una definición muy importante de esos tres pilares. ¿Qué me estudio de aquí? Pues eso, los tres pilares y cómo se desarrollan. Pues Atenas, la razón, básicamente, y la idea del hombre como medida de todas las cosas, o la idea del hombre, porque pues como hombre cívico, o como queráis, o la idea del hombre, ¿vale? Roma, pues el Estado, el derecho, el estatus de ciudadano. Jerusalén, la moral subjetiva, la justicia universal. Bueno, al principio fue Grecia, sí, claro, Aristóteles había ese respeto por la libertad, la democracia. La democracia es discutible, ¿no? Pero bueno, llamado de alguna forma, sí, la democracia, los cánones estéticos, el cuidado por la educación. Platón, por leyenda de Platón conocimos a Sócrates y pues eso, Platón, uno de sus discípulos fue Aristóteles. Y con ello, pues bueno, está la premisa del saber, nos preguntamos los últimos interrogantes del ser humano, pues bueno, todas estas cosas que hemos visto muchas veces y que aquí os resumen un poco, ¿no? Sin más.
La filosofía, ¿por qué es tan importante Sócrates, Platón, Aristóteles y su filosofía? ¿Por qué? Pues porque la filosofía es la base que sustenta las demás parcelas del conocimiento y el lenguaje es el vehículo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tanto Platón como Aristóteles pues hablan de la ética, la política, la moral, la física, la metafísica, pues todas estas cuestiones que son la base de la cultura europea y mundial, ¿no? La filosofía en general. El pensamiento judeocristiano, pues bueno, es una gran parte de las raíces de la cultura europea. Proporciona un código moral personal, unas reglas. El cristianismo proporciona una moral personal, unas reglas éticas de convivencia, una valoración de lo bueno, honesto y recto. En definitiva, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El concepto del bien y el mal. ¿Cómo valoro el bien y el mal? ¿Qué está bien o qué está mal si es algo subjetivo? Pues bueno, básicamente centrándome en las cosas, en la cultura y en la religión que nos rodea, pues es bueno, es honesto y es recto o justo, ¿no? Bueno, más cosas, valores y referencias cristianas está la cultura europea llena, ¿no? Roma da luz al derecho. De hecho, dice que el derecho nace en Roma. Es una invención suya. Claro, el derecho como tal, desligado de como conocíamos antes en las leyes de Hammurabi, en las leyes de Solón, desligado de la idea religiosa del derecho. O sea, los jueces, hasta casi Roma, los jueces eran una extensión del Dios o estaban en contacto con Dios, incluso esas leyes, como en el caso de Hammurabi, las leyes se las da Sama, el Dios, ¿no? Directamente a él. O sea, que decir que en Roma lo que desaparece realmente es esa característica religiosa o relacionada con el Dios del derecho y de la justicia en general, ¿no? Pues bueno, hay una evolución hasta llegar a la expansión que es Roma, ¿no? Los moldes romanos y de la organización política son imperecederos y llegan hasta nuestros días. En el derecho privado se regula como de circunstancias familiares, sociales, familiares, porque privado es entre las personas o también los entes públicos cuando actúan como personas, ¿vale? Eso es el derecho privado, que regula las relaciones entre las personas, los individuos, incluso el Estado cuando se comporta como un individuo, ¿no? Y el derecho público es el que establece los distintos órganos de ejercicio del poder político y las relaciones entre el individuo con los entes públicos cuando los entes públicos actúan como entes públicos del Estado. La primera recepción del derecho romano, pues bueno, esto que hay una pregunta de test muy curiosa, ¿no? Sobre Irnerio. Irnerio fue el primer maestro glosador. Comienza así esa segunda vida del derecho romano o la recepción del derecho romano en Occidente. Pues esto fue formulado por Frederick von Savigny, ¿no? Donde habla de eso, ¿no? De que hay una recepción del derecho romano en Occidente. Pues bueno, ¿qué es lo que hace Irnerio? Aquí lo tenéis. Pues funda el Stadium, ¿no? El primer origen de la Universidad de Bolonia. Y también se crea pues para estudiar el digesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque es el principio de la universidad, tanto en Francia, a través de Bolonia, pues en Italia, en la de Padua y también en Montpellier. Bueno, pues un poco en los inicios, la universidad dice que incluso se crea por el estudio de los textos romanos como el digesto, ¿no? ¿A través de qué? Pues de las glosas. ¿Qué hacen estos maestros? Pues hacen glosas como apuntes, ¿no? Hacen apuntes, anotaciones al margen de los libros. Entonces, ¿qué son? Pues esas notas, pues comentarios aclaratorios que se ponen con una finalidad de explicarlos, no de interpretarlos de una forma subjetiva o no.
dan una explicación casi académica de lo que, resumiendo lo que se está diciendo, ¿no? A veces se resume en 2 palabras. Pues bien, el digesto, pues ¿para qué? Pues para que puede ser invocado como derecho supletorio o aplicado. Los glosadores, pues formulan reglas generales. También llamamos ahora brocardos, lo que llamaremos ahora latinajos, ¿no? Entonces, estas glosas, estos resúmenes que se ponen al margen, cuando se escogen todas ellas y se hace un texto con ellas, el texto se llama suma, y la más célebre y exclusiva es la suma de Azón. La supervivencia del derecho romano, pues bueno, aquí tenemos pues que glosadores, aparecen en la escuela de glosadores, con labores de codificar en los europeos. Es importante cuáles las leyes de partida de Alfonso X el Sabio. Bueno, lo pilláis. La más importante, la compilación de Justiniano, denominada Corpus Juris Civilis, que apareció en una edición de Dionisio de Godofredo en 1583, aunque es del periodo del 527 al 565 después de Cristo, reaparece en 1583. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el derecho romano es adoptado por un movimiento intelectual de juristas, pues bueno, que al final nombran los textos romanos en las sentencias, en distintos dictámenes, hasta que pues llega a fundirse con el saber popular y todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué ocurre con el Corpus Juris Civilis? Pues que el emperador, aquí os pongo un resumen de lo que va diciendo por todo el libro y que, bueno, pues no está mal que lo tengáis en una sola hoja. Esto es lo que estaba antes en el libro y caía. Han caído muchas cosas, pero bueno, para que lo sepáis. ¿Puede caer? Sí, porque está esparcido de alguna forma por todo el libro, por todos los 5 temas y todo el libro. Pues bien, ¿por qué tiene importancia el Corpus Juris Civilis? Porque el emperador Justiniano encargó recopilar la obra y está formado por 5 conjuntos de libros, por decirlo de alguna forma, porque son 9 libros. Bueno, el digesto es la magna obra que recoge los iura, o escritos de fragmentos de juristas clásicos. Todo esto ha caído antes muchas veces. También está el código o compilación de leyes imperiales, las novelas o nuevas leyes justinianas. Las instituciones, esta obra es de carácter docente, para iniciarse en el estudio del derecho. ¿Y qué es lo que hace Justiniano aquí? ¿Hay instituciones que son de Justiniano? Pues sí, pero gran parte está influenciada por las instituciones de Gallo, porque prácticamente las copia, las cita, las pone. Pues claro, ¿está influenciado? Pues sí. ¿Son las instituciones de Justiniano? Sí, las que mandó recopilar Justiniano. Pero su origen son las instituciones de Gallo. Bueno, ¿qué hace Roma? Pues una inigualable aportación al derecho. Hay una labor creadora importante en la etapa clásica, por eso la etapa clásica es importante. ¿Por qué? Porque los fragmentos de juristas clásicos es cuando se crea el digesto, que es el más importante, ¿no? La obra magna que recoge los fragmentos de juristas clásicos, que eran los más clásicos, se refiere a la época romana, que no había entrado en crisis el imperio y por tanto no está influenciada por el cristianismo, sino que tenían sus propias instituciones y leyes, ¿no? Sin esa influencia de los valores cristianos. Pues bueno, se pasa casi literal muchas veces del Código Civil, o sea, del Corpus Juris Civilis a nuestro propio Código Civil. Por eso nos dice, usufructo da el derecho a disfrutar de bienes ajenos y la obligación de conservar su forma y sustancia. Luego coges la definición de usufructo que está en el Corpus Juris Civilis y es que es calcada. Usufructus is alienis rebus fundendis salvarenum sustancia. ¿Qué es esto? Pues esto es un brocardo, ¿no? Lo que decíamos, un latinajo, un brocardo, como queráis. Hay varias formas de llamar a este tipo de citas, ¿no? Y cuando son al margen, glosas. Pues bueno, lo importante es que también es muy importante la circunscripción del derecho público, ¿no? O expresión de que pertenece al pueblo, pero pues hay un interés público que lo llena todo, ¿no?
Sistemas abiertos y cerrados, pues una pregunta que, vamos, es de desarrollo total. O sea, os puede caer en desarrollo sí o sí. O sea, vamos, yo diría que os cae en desarrollo. En alguna de las semanas, seguro os cae. Así que haceros un pequeño esquemita que os cae, ya lo digo yo. Cae. Importante. Pues bien, tenemos esta bipartición, abiertos y cerrados. El Common Law, sistema más abierto, y el Civil Law, cerrado. El Common Law, pues bueno, ya vamos a ir viendo pues que se basa en el precedente, es un conjunto disperso de costumbres locales, vigentes, bueno, lo miráis. Representa un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en principio no está encerrado en código, sino que es jurisprudencial, en continua transformación a través de pronunciamientos que dictan los jueces y tribunales. El método del caso, el case law, y bueno, pues se extiende a países del ámbito, pues eso, de la Commonwealth. Frente a esta categoría genérica está el civil law, el sistema que se encuadra los ordenamientos jurídicos más de la Europa continental y influidos también por Iberoamérica, pues sobre todo por España, pero también por Portugal, y constituyen sistemas cerrados o codificados. ¿Cerrados dónde? Cerrados en unos textos legales. ¿Vale? ¿Qué supone esto? Pues que da cierta seguridad jurídica, porque tanto los jueces como los abogados conocen esos textos que están ahí físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay en común? Ojo, ¿qué tienen en común los sistemas abiertos y los sistemas cerrados? Pues tienen en común el derecho no escrito o llamado consuetudinario, las costumbres, las prácticas y creencias aceptadas como obligatorias. Esta forma de expresarse el derecho se encuentra tanto en los sistemas jurídicos de derecho continental cerrado como en los sistemas de common law o abiertos. Esto cayó en 2023 y seguramente os vuelva a caer. El derecho consuetudinario es el de las costumbres, la costumbre como fuente generadora de derecho, pues tenemos eso, que es común a ambos sistemas abiertos y cerrados. En el tema 2 ya nos hablaba un poco del derecho, ¿no? Como concepto unitario del derecho. Pues la realidad de que el derecho es siempre un todo unitario. Aristóteles nos habla pues, del ser humano como un politicón, animal político, cívico, que vive con otros seres en la polis, que es el único sitio donde puede alcanzar la felicidad. Bueno, pues esa es la filosofía. Surge el derecho como una forma de organizar la vida social. Y por eso tenemos dos tipos de... La dogmática moderna denomina derecho objetivo a un conjunto normativo. Por ejemplo, yo estudio derecho. Y derecho subjetivo a la facultad del particular sobre una cosa o frente a una persona. Ejemplo clásico, yo tengo derecho al paro. Pues se refiere a un derecho subjetivo del sujeto, no un derecho objetivo, derecho como objeto. ¿Vale? Pues bien, el gran legado de Roma es el derecho. ¿A través de qué? Pues de la compilación justinianea denominada Corpus Juris Civilis, que hemos visto ya. ¿Qué ocurre? Pues que este mismo Corpus Juris Civilis sirve de base en la traducción napoleónica y distingue ambos, sirve para ambos sistemas. El sistema anglosajón se sirve del derecho práctico y casuístico emanado del modelo jurídico romano clásico y el codificador entroncaría con el recogido en la compilación justinianea, claro, en el anglosajón, que es abierto, se rige por la jurisprudencia de los casos de la jurisprudencia romano clásica. ¿Y el codificador de qué? De la compilación cerrado, pues de la compilación justinianea. Entonces, el abierto de qué? Jurisprudencia, las sentencias y precedentes. Y el sistema codificador es cerrado. ¿Dónde está cerrado? En el código. ¿Y de qué tira? Pues del código. ¿Qué código ha sido el que más se ha extendido en toda la historia de la humanidad? Pues la compilación justiniana, el Corpus Juris Civilis. ¿Por qué decimos que hay unidad y unicidad del derecho? Porque está creado por una diversidad de normas en las que puede haber contradicciones y lagunas.
¿Qué es una contradicción o antinomia? Pues que en un mismo hecho hay un resultado distinto. ¿Qué es una laguna? Pues que no existe una norma que contemple o regule. ¿Cómo resolvemos las contradicciones y lagunas? Pues, pues haciendo un sistema que sea piramidal, donde haya una estructura jerárquica y esta teoría pues tenga como vértice la Constitución y a partir de ahí las demás leyes. Esto soluciona la contradicción porque podemos ir, si no, podemos ir a otra ley, ¿no? La unidad del ordenamiento jurídico pues derivan dos rasgos, que son la coherencia, que a pesar de las antinomias existen principios que pueden solventar esas contradicciones, y la plenitud, que aunque haya una laguna que no esté cubierta por analogía, pues por un sistema de analogía o por aplicación extensiva de la ley, por esa plenitud que voy a alcanzar extendiendo el derecho, pues voy a poder dar esa plenitud. Entonces, las dos rasgos de la unidad son la coherencia y la plenitud. La coherencia para cubrir las contradicciones o antinomias y la plenitud para tapar las lagunas, ¿no? Pues bien, esto es para dar respuesta a la unidad del derecho y dar sobre todo seguridad jurídica. ¿Qué más? Lo justo, el derecho coincide con lo recto, entendiendo por la adecuación de la conducta aquellas normas que establece lo que puede no actuar correctamente. El Digesto es una obra de compilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano, ¿veis? Pues ahí lo tenéis. La recopilación se hace ordenar sobre la base de una pluralidad fragmentos de obras de juristas clásicos. Este es el Digesto, que es la etapa clásica. El fragmento que inicia el Digesto es este, el de Ulpiano, donde dice el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Cosas de Tes el año pasado. La justicia, pues la justicia junto con la prudencia, la fortaleza, la templanza son las virtudes cardinales de las que ya nos hablaba Aristóteles. La justicia era el propio término medio entre dos extremos. La justicia tras el cristianismo pues pasa a ser también una virtud cardinal. Más cuestiones. Cosas que aparecen en este, pues que Juan Boleno dice que el derecho civil hay una definición que es peligrosa, porque significa que no puede ser, si está en un código no puede ser alterada. Y Estébola nos decía pues que no podemos dar una definición porque siempre que es más justo, siempre depende de lo que es más justo en cada momento, ¿no? Entonces va avanzando. Bueno, pues a pesar de ello, Ulpiano dice que Celso define el derecho como el arte de lo bueno y lo justo. Y bueno, y la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y lo injusto. Hay algunas definiciones. Y el catedrático nos dice que las características que forman el derecho es que es un conjunto orgánico y sistemático, objeto que sirve para regular la vida social, con unos valores y principios. Las normas tienen que ser imperativas para que se puedan se tengan que cumplir. Este ha caído muchas veces, el concepto de ley y su relación con el concepto de derecho. ¿De qué nos habla esta pregunta? Pues de la definición de la RAE. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a resumir el conjunto de derecho como algo legislado. Pero claro, eso es una definición totalmente positivista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sí, si seguimos con esa acepción, nos quedamos en que la ley al final puede ser, es la ley positiva, la ley que ha votado la Cámara de Representación y por tanto es una expresión del pueblo. Sí, pero bueno, el pueblo de los representantes del pueblo. Si es que la han votado de forma democrática y si no, en caso de referéndum, pues esa sería una forma de democracia directa y no representativa. Bueno, en el positivismo en español hay expresiones que también entran en la moral, como la ley de caballero, que asegura la verdad de lo afirmado. Pues bueno, el vocablo, la ley, el término ley ha sido algo más que lo legislado. No solamente el concepto de lo legislado, hay más, ha habido más cosas.
El árbol del derecho, pues sí, hay doctrinas que pues, se considera que el derecho es un árbol. ¿Por qué? Porque tiene muchas ramas. Se configuran muchas ramas. ¿Por qué? Pues por la actividad de la abogacía, de la especialización, docente, pues todo esto hace que haya bastantes ramas. La principal distinción, derecho público o derecho privado. Esta es la clasificación de mayor arraigo que hay, derecho público, derecho privado, y bueno, pues es una creación la bipartición la crea el derecho romano, aparece en el digesto de Justiniano, y el digesto que reúne los juristas clásicos, compilado por Justiniano, y hay pues esa distinción entre una y otra categoría del derecho por razones de interés. ¿En qué se diferencia el derecho público del derecho privado? En el interés. Efectivamente. El derecho público, pues el ente interviene en una posición de superioridad. Superioridad sobre al individuo. El derecho público representa un carácter imperativo que impide el pacto en contrario. No puedo llegar a un acuerdo en contrario con la administración. Ello implica, pues, que las normas son coercitivas. Las normas de derecho privado son de carácter dispositivo y suele ser que tenga un carácter subsidiario. Otras clasificaciones, derecho general. Derecho general, por excelencia, es el derecho civil. Esto me cayó antes este año. El derecho general y el derecho especial, que sería por las distintas materias dentro del derecho civil. El Código Civil es la ley general, o sea, decimos que es derecho general, pero es que además es una ley general. ¿Por qué? Porque es supletoria respecto a cualquier ley especial. También hay materias que son como accesorias, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal pues es supletoria del Código Penal, o es la que rige el procedimiento. La ley de enjuiciamiento es la que rige el procedimiento civil, pero la supletoriedad más amplia no siquiera es del Código Civil, sino que también la contempla la Constitución cuando va de las comunidades autónomas. Entonces tenemos un derecho estatal, que el estatal sería supletorio y general, y el derecho autonómico sería el especial de cada autonomía, para cada autonomía. Más cuestiones. Pues bueno, tenemos algunas de esto más desarrollado, este concepto más desarrollado. Los derechos temporales, el prototipo de derecho particular frente al común, el general, el subsidiario, el Código Civil. El especial, el específico, pues es normativa autonómica. Los derechos forales deben ser considerados como una manifestación del ius singulare y no como un privilegio. Cosas de tres. No hay que confundir derecho foral con derecho autonómico. El derecho autonómico es el derivado del Estatuto de Autonomía. El derecho foral es el derecho civil que recoge las instituciones civiles de la comunidad autónoma previas, anteriores y actualizadas en su propio derecho, que es el derecho foral. El derecho autonómico corresponde a contenidos de derecho administrativo y no civil, como el foral. Y el derecho foral a materia e instituciones de derecho civil. Bueno, derecho escrito y derecho consuetudinario. Pues bien, aquí nos habla de las leyes. Las leyes orgánicas las aprueba el Poder Legislativo a través de las Cortes Generales, por mayoría cualificada. ¿Cuándo entran en vigor las leyes? A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial. Esto cayó el año pasado. Bueno, mirar. El derecho no escrito se denomina consuetudinario. Se encuentra tanto en sistemas jurídicos abiertos como cerrados, lo hemos visto. Y lo importante es pues, que rigen la convivencia social, pero que lo más importante es que haya esa conciencia de obligatoriedad. Es lo que transforma una costumbre social en una auténtica norma jurídica. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea y su protagonista es el conjunto social. Esto que antes. El derecho consuetudinario, el de las costumbres,
surge de forma espontánea, se va creando la costumbre a medida que se va practicando esa costumbre, ¿no? Y surge de forma espontánea y el protagonista es el conjunto social. Seguimos. En el tema 3, nos habla de las fuentes del derecho. Recordar qué significa fuente, de dónde emana, de dónde procede, la procedencia. Aquí hay dos posturas, la positivista y la naturalista. La positivista es la que nos dice que solo existe el derecho legislado y que el derecho se identifica con la voluntad del legislador. Entonces, la postura positivista nos pretende despojar a la ley de toda consideración que sea ajeno al derecho legislado. ¿Por qué? Porque solo existe el derecho legislado. El legislado es el aprobado por la Cámara y que es ley. El derecho legislado es el que es ley. Y por tanto, escrito y recopilado. O recopilable, ¿no? Negando todo origen. Y las posturas naturalistas pues son aquellas en que pues hay otro tipo de fuentes, los agentes son fuentes, la idea de lo justo, pues bueno, va más allá del derecho escrito. Fuentes materiales, fuentes formales. Pues bueno, fuentes materiales, las que producen, y fuentes formales, de las que nos ayudan a conocer. Fuentes materiales, quienes la crean. Fuentes de producción, quienes la crean. El Congreso, Parlamento, instituciones de la Unión Europea. Fuentes formales, la forma. Forma, norma. La forma de la norma, pues es eso. ¿En qué se plasma la norma? En textos. Constitución, reglamentos, pero no están desligados, porque la primacía de un instrumento o de otro, de la ley o de la costumbre, depende de quién son los sujetos o instituciones que tengan el poder normativo en cada momento histórico de que estén en vigor, de que se apliquen. La aplicabilidad es lo que, pues bueno, va a demostrar qué primacía hay de uno sobre otro. En la Edad Media, pues ¿qué hay? Hay muchas personas que tienen condición de fuente de producción y por ello hay muchas fuentes de conocimiento. Pues, de producción, ¿quién las produce? El Senado, emperadores, jurisconsultos. ¿Y cómo son las normas que producen esas fuentes de conocimiento? Edictos, leyes, constituciones, pues todo eso, ¿no? En el derecho medieval ocurre exactamente lo mismo que estamos comentando. Hay muchas fuentes de producción que lo crean, pues, monarcas, autoridades, comerciantes, gremios, la iglesia y muchas fuentes de conocimiento, las leyes, las bulas, las regulaciones. Hay una heterogeneidad y fragmentación. Hay ese pluralismo jurídico. Poco a poco eso va cambiando hacia un Estado absoluto que acumula todo el poder y que es la única voluntad del legislador la que expresa su voluntad. Pues todo esto va cambiando con la Revolución Francesa, pues se crea la separación de poderes y, pues bueno, la teoría política liberal nos lleva a que el Estado es quien... ¿Pero solo el Estado es la única fuente? Bueno, pues en la actualidad no. Si hay entidades supranacionales como la Unión Europea, pues ya no hay esa exclusividad del Estado como fuente. La globalización o la desregulación de sectores privados que permiten negociar. Fuentes de derecho jurídico español. Ya sabéis. Las fuentes son, en el artículo 1 del Código Civil, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué es la ley? Pues bueno, en sentido amplio, pues tiene una nota común, que son normas jurídicas de carácter general, dictadas por órganos competentes estatales. ¿Qué características tienen las leyes? Pues la generalidad, pues que se aplica a mucha gente. La publicidad, se tiene que dar a conocer. La jerarquía, pues que puede ser que unas estén sobre otras. Y la permanencia, pues que, salvo cambios, se permanece en el tiempo. La costumbre, pues solo regirá en defecto de ley aplicable que no sea contraria a la moral y al orden público. La costumbre es fuente supletoria. Solo rige en defecto de ley. La jurisprudencia no es fuente de conocimiento. No es fuente formal. Es fuente solo
de derecho, en tanto que completa y aclara, pero no es fuente de conocimiento ni fuente formal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente del derecho también, pero no dice de qué es fuente del derecho. Porque regulan derechos fundamentales, o sea, lo que interpreta derechos fundamentales y posee fuerza vinculante para jueces y tribunales. Entonces, claro, la Constitución como fuente, pues también es pregunta de desarrollo, tiene que saberlo, que tiene valor normativo directo, aplicable, sin necesidad de desarrollo. También es fuente de conocimiento, es una fuente de conocimiento del mayor rango y vinculante, a través de ella conocemos el derecho, es decir, es la ley como fuente formal suprema. ¿Vale? ¿Qué valor normativo? ¿Tiene valor directo normativo? Sí, directamente aplicable. Además hay una novedad que incorpora, novedad en el 78, claro, que incorpora y novedad respecto a otras constituciones también, que incorpora principios y valores. Valores superiores, libertad, justicia, igualdad, pluralismo jurídico. Principios más importantes, legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad, seguridad, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad, pues bueno, ya los tenéis ahí. El derecho europeo, hay instituciones que son fuentes de producción, pues producen derecho, como son el Parlamento, el Consejo, la Comisión, y luego tenemos fuentes formales, ¿verdad? Fuentes de conocimiento, la forma, ¿cuál es la forma? Los reglamentos, las directivas y las decisiones. Aquí veremos, pues eso, fijaos en este esquema, que tenemos normas vinculantes, reglamentos, directivas y decisiones, y no vinculantes, recomendaciones y dictámenes. Y luego aquí tenemos el alcance, las directivas requieren un acto de transposición y las decisiones no requieren transposición. ¿Vale? Es interesante. El TJUE, pues ¿qué hace? Pues la aplicación de estas normas a los estados para resolver conflictos entre estados miembros e instituciones europeas. Para eso sí. El principio de concepto general, en la idea de principio, el concepto general y en el ámbito jurídico, pues bueno, principio, origen, la norma no supletoria es una, pues, la norma no legal supletoria de ella constituida como la sociedad constante, bueno, pues la idea de principio, ¿no? Un principio. Tenemos ideas de principio, también la idea de principio de Aristóteles. ¿Qué son las reglas? Pues las reglas es una descripción breve de algo que se abstrae del derecho. No deriva de la regla el derecho, sino que se abstrae del derecho. Es un pequeño, pues, lo que decimos, un brocardo, ¿no? ¿Cómo se crea? Pues con la reiteración de soluciones análogas. La regla deriva por inducción del derecho casuístico. Hay unos libros docentes que adoptan forma de instituciones que, pues bueno, los más conocidos son las de Gallo. Las reglas romanas se toman en muchas ocasiones como puntos de partida en las escuelas de glosadores, pero estas reglas no deben ser consideradas como auténticos principios generales del derecho, porque son el origen de algunos principios generales del derecho. El derecho civil, pues bueno, los principios generales del derecho como fuente, pues bueno, nos dice el Código Civil. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador. Son directamente aplicables por jueces y tribunales, informan al resto del orden jurídico, pero bueno, ya sabéis, son ideas fundamentales, informadoras, que vivifican la ley y la costumbre, disciplinan las demás categorías jurídicas. Bueno, pues ahí tenéis. En la Unión Europea, pues bueno, aparecen como máxima legal, lo consolidan los abogados. Bueno, es un poco difícil de afirmar con rotundidad, ¿no? Es verdad que se invoca por los ciudadanos esa primacía del derecho de la Unión sobre todos ellos, pero bueno, ¿qué principio general del derecho se puede aplicar? Pues bueno, ¿qué principio? Pues podría ser la protección de los derechos fundamentales, nadie podría negarlo, que eso es así, ¿no? Porque son de observancia inexcusable. Pero claro, esto podríamos explicarlo, ¿no? Bueno.
si aparte de esos principios generales del derecho que se abstraen de las normas europeas, habría también dentro de los propios, pues bueno, sí, en el Tratado de Lisboa está la Carta de Derechos, que también estamos con los derechos fundamentales otra vez, y también, pues bueno, que podrían ser comunes a los Estados miembros, pues sí, si nos limitamos a esos derechos fundamentales, pues sí, también existiría la responsabilidad extracontractual, que poco a poco se iría consolidando. Sí, es posible, pero claro, sería inviable encontrar un principio general del derecho común a los 27 estados. Fijaos qué conclusión. Bueno, pues la utilización jurisprudencial de los principios generales del derecho pues contribuye a formar un único derecho europeo que todavía no existe, ya que puedan sentirse distintos países como propio. Bueno, se sigue trabajando en ello, ¿no? Y por último, el último tema, nos habla de la aplicación e interpretación del derecho. Yo creo que este es el tema más importante del libro, donde os pueden caer más preguntas. ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Es un proceso automático? Pues no, hay que interpretarlo, porque tiene demasiados aspectos. Puede ser una aplicación lógica de asunción, pero bueno, en definitiva, hay que, aunque apliquemos desde el punto de vista lógico, pues bueno, hay una estructura lógica a un supuesto de hecho, una consecuencia judicial, una premisa mayor, que es la norma, la menor, que es el hecho, y la conclusión, que es la consecuencia jurídica. ¿Tenéis ahí algún ejemplo? Pero bueno, en definitiva, por mucho que queramos subsumir el tipo penal, pues hay una la consecuencia jurídica, pues bueno, al final, el ajuste de lo particular al caso concreto, en lo general, que es la ley, no puede ser automático. Es un proceso complejo y requiere interpretación. No concluye ahí, como hemos visto en los test también lo pone. La interpretación es problemática, ¿por qué? Porque siempre hay un operador que lo tiene que interpretar, porque es una norma. Entonces, al ser una norma, pues estas normas, si están escritas, pues habrá problemas de redacción, de interpretación de la redacción y de que es una persona, al final, quien está interpretando o leyendo ese texto, ¿no? Para aplicarlo. La norma tiene textura abierta, decía Hart, y el marco abierto de varias posibilidades de solución, nos dice Kelsen, un todo unitario, escalonado, recordarlo. Y bueno, pues en ese marco, pues se puede aplicar una norma interpretándola, pues sino haciendo alusión a esas normas superiores que afectan. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una falsa disyuntiva entre el literal y la voluntad del legislador. Por eso hay dos concepciones distintas. Unas que nos dicen que es la aplicación de un derecho preexistente a la vida real, es casi automático, por eso es positivista porque no hace más. Y otra cosa es la voluntarista logicista, que esta sí que pretende que el operador interprete un poco más y está un poco más abierta a la creación libre. Pues bueno, son las dos posturas, la posibilidad de la creación libre y la posibilidad la aplicación directa por la lógica. Pero ambas opciones son un todo inseparable, porque al fin y al cabo el intérprete, ¿con qué determina lo que va a hacer? Pues con el significado en el caso concreto. Hay un diálogo en esa relación, haciéndolo hablar, decía Laren, y el juez toma un papel simple y pasivo en la aplicación del texto, decía Montesquieu. Bueno, sé que hay varias posturas. Y la precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores comunes al texto y a su intérprete. Hay una tradición cultural común, hay unos criterios hermenéuticos, aquí vamos a ver el artículo 3.1 del Código Civil, que lo vamos a cercenar. Pregunta de desarrollo. Métodos de interpretación, un clásico de las preguntas de desarrollo. O para test, cada uno de los métodos. Pues bien, si cogemos el artículo 3.1 del Código Civil, nos dice las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han que ser aplicadas, atendiendo al espíritu y la finalidad. Pues bueno, el método literal, ¿cuál es? El sentido propio de las palabras. Y se puede hablar de dos partes, del análisis semántico, que es el de las palabras, y el pragmático,
el que otorgan los que hablan, los hablantes. El método sistemático, pues atendiendo al espíritu. El método histórico, atendiendo a los antecedentes históricos. El método teleológico, que decía Aristóteles, la teleología, el fin de las cosas, la finalidad de las cosas. El método valorativo, el que, pues bueno, se interpreta según los valores jurídicos en que se fundamenta. Y después de ver esto, pero estos métodos se complementan, no se aplican de forma jerárquica, sino que se complementan. Y tipos de interpretación, no confundéis métodos de interpretación con tipos de interpretación. Tipos de interpretación, pues puede ser por la fuerza vinculante de la interpretación, que puede ser privada, por la autoridad, si tienen o no autoridad para imponerlos, puede ser pública, por órganos unipersonales o pluripersonales, administrativa, judicial, puede ser por razón del intérprete, puede ser auténtica, judicial o cautelar. La auténtica, ¿cuál es? La que hace el autor. Auténtica, autor. Asociar estas palabras, que además insistí mucho el año pasado. ¿Por qué? Porque cae. Aquí lo veis, 2023. La interpretación judicial, ¿cuál es? La que hacen los órganos judiciales en la sede judicial. La cautelar, ¿cuál es? Pues la de asesoramiento, la que pueden hacer asesores que pueden ser públicos o privados. Esa función de asesoramiento a particulares lo pueden hacer funcionarios públicos o personas que tienen una función pública, como los notarios y registradores, o privada, que no tienen autoridad, como los abogados y gestores. Cautelar, ¿por qué? Porque a veces impide que se llegue a esos conflictos judiciales. Cautelarmente te da una solución para que no haga falta que llegues al juzgado. La doctrinal, ¿cuál es? La que hacen los teóricos del derecho, y su función es básicamente docente. Por razón del resultado, pues puede ser interpretación extensiva, que amplíe el alcance de la norma a supuestos no comprendidos, y la interpretación restrictiva, que limita a una serie de supuestos. ¿Por qué? Porque no puede extenderlo, tiene que ser restrictivo. El caso más evidente es las normas penales, que no pueden ser interpretadas de forma extensiva o analógicamente no. ¿Por qué? Porque el tipo penal es muy concreto. Sería injusto que tú lo aplicaras o lo extendieras analógicamente o sin que formara parte del tipo penal. Y aquí tenéis un poco el resumen, un esquema de cómo estudiar estos tipos de interpretación. ¿Podéis poner este esquema en el examen? No. ¿Por qué? Porque os piden una pregunta de desarrollo. Os piden que lo desarrolléis. ¿Qué es desarrollar? Pues escribir un párrafo detrás de otro explicando esto. Esto sirve para retener con imágenes, por ejemplo, razón de la fuerza vinculante, en razón del intérprete o en razón del resultado, los tipos de interpretación. No me confundáis tipos con... No me confundáis. Los tipos, que son de tipos de interpretación, con los métodos. No lo confundáis, por favor. Métodos son literal, sistemático, histórico, teleológico y valorativo del artículo 3.1 del Código Civil. Son los métodos, y los tipos pues pueden ser, como hemos visto, pues por razón de la fuerza vinculante, por razón del intérprete, por razón del resultado, por estos tres tipos de interpretación. Bueno, pues el esquema es para que os sirva para desarrollar, pero no pongáis el esquema en una pregunta de desarrollo, os suspenderéis, ¿vale? Bueno, pues nada, decidme qué os interesa, qué os apetece, qué queréis que hagamos en la próxima clase, cómo hacer una pregunta de desarrollo, o preguntas de desarrollo, preguntas de test, en qué hacemos más hincapié, y si no, ¿qué haremos? Pues lo que se nos ocurra o lo que propongáis en vuestros comentarios a este vídeo o en mensajes, lo que queráis. Así, pues iremos terminando las últimas clases que queden hasta que tengáis el examen. Porque como unos vais la primera semana y otros la segunda semana,
lo mejor es terminar esta ronda cuanto antes para que podáis despejar las dudas que tenéis. Así que muchas gracias por haberos quedado hasta el final de este mega resumen y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, chicos y chicas. Adiós. Chao, chao. Adiós.